Chicos, esta semana nos toca estudiar un poquito sobre las revoluciones liberales. Para comprender las revoluciones liberales de Latinoamérica, hay que partir entendiendo las dos ideologías. Y tenemos aquí, las dos ideologías son el conservadurismo y el liberalismo. Para ello vamos a ir analizando las diferencias de cada una de ellas, ¿sí? La principal diferencia entre el liberalismo y el conservadurismo radica en que los liberales buscan un cambio que favorezca la libertad individual para que una sociedad pueda progresar. Los conservadores, en cambio, prefieren mantener las normas y las tradiciones para defender los valores colectivos. Otra diferencia importante es que los conservadores son proteccionistas y defienden el nacionalismo, en concordancia con sus ideas de mantener los valores y la identidad nacional, mientras que los liberales rechazan cualquier tipo de restricción comercial y abogan más bien por el internacionalismo. Vamos a ir explicando en este momento un poquito más a fondo sobre los conservadores y también sobre los liberales. Primero, los conservadores son enemigos de los cambios políticos. En lo social defienden los valores de la familia tradicional, de la Iglesia Católica y del nacionalismo. En lo económico se manifiestan por la implantación de políticas proteccionistas en oposición a la doctrina del librecambismo. Son defensores de la ley y el orden y del principio de autoridad. Para el conservador, la soberanía o derecho de gobernar reside en el gobierno central, anteriormente era la monarquía, mientras que para los liberales el pueblo. Entre las propuestas conservadoras estaban la de proteger el comercio, la iglesia y también las instituciones coloniales. ¿Qué podemos ir sacando como conclusión? Dentro de los conservadores, lo principal es la tradición. Ellos hablan de la tradición, ¿no es cierto? También están hablando ellos de la moral. Hablan de una religión, es la religión católica. Religión católica, pero con poder. Esta religión católica tiene poder, ¿no es cierto? Y también hablan sobre la familia, hablando como colectividad. Básicamente ese sería un resumen de lo que es el conservadurismo. Pero, por otro lado, tenemos a los liberales, que proclaman la libertad individual como principio y surge en el marco de la Revolución Industrial. Se fundamenta en la defensa de las libertades y los derechos individuales del pensamiento, conciencia y asociación. Establece la igualdad jurídica de los ciudadanos ante la ley, así como la división de los poderes y el predominio de la ley fundamental o constitución. Origina los derechos civiles y políticos. En conclusión, ¿qué es lo que podemos decir en cambio de los liberales? Estos proponen un cambio, ¿no es cierto? Buscan los individuales, derechos individuales, ¿no es cierto? También buscan una libertad de culto, libertad de culto. También buscan ellos eliminar los privilegios de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Pongamos aquí, eliminar privilegios, ¿no es cierto? De la Iglesia Católica. Y también buscan una educación laica. ¿Ya?
Básicamente eso es lo que también están buscando los liberales. Ahora, el liberalismo busca promover los principios de libertad, de igualdad y de anticlericalismo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? La libertad del pensamiento se relaciona con la idea de que la Iglesia Católica no podía regir, no podía gobernar, hablemos así, no podía dominar a la educación y tampoco a las instituciones civiles como el registro civil y dentro de ella al matrimonio. Vamos a ir analizando ahora cómo se van a ir produciendo algunos cambios. ¿Sí? La igualdad era restringida ya que los derechos políticos individuales se convirtieron en una subordinación que surgieron. Lamentablemente esto surgió, ¿no es cierto?, que no se dieron estos famosos derechos. Las sociedades también estaban bajo, hablemos así, aún bajo la autoridad de todas estas figuras que no se desprendían, hablemos así, en su totalidad de lo que eran los conservadores, estaban fundamentadas en el uso de la fuerza en oposición a los derechos. Pero lamentablemente ni los conservadores ni los liberales se preocupan por los grupos menos favorecidos. Los liberales trabajan para sacar con el sistema de las tierras comunales indígenas. ¿Qué es lo que buscaban? Mantener la propiedad privada o individual. Como siempre, ningún grupo de poder estaba interesado en las necesidades de los más pobres o clases populares, lo que les llevó a construir un Estado nacional centrado en favor de las clases altas y las clases medias, y las clases bajas quedando completamente desprotegidas como eran los indígenas y los afrodescendientes. En un momento surge el positivismo latinoamericano, que fue la máxima expresión del liberalismo. Tras décadas de lucha, llegando al poder los liberales y con ello un periodo relativo, prácticamente relativo en cuanto a estar estables, de mayor inclusión social, de crecimiento económico, de reinserción en el mercado mundial. En el caso particular del Ecuador, los liberales van a empezar una lucha en el año de 1864, pero no fue sino hasta en el año de 1895 que tomaron el poder con la revolución liberal radical liderada por el manabita Eloy Alfaro Delgado. Así llegó a su final el proyecto nacional criollo e inició el proyecto nacional mestizo, que seguirá vigente hasta el año de 1960, donde se incorporó a la clase popular mestiza, indio y negros. O sea, recién en el año de 1960 tienen importancia los mestizos, indios y negros a la vida pública mediante el reconocimiento de sus derechos. Entonces vamos a ir colocando aquí el año de 1960, ¿no es cierto? Estamos hablando de derechos, podemos decir para todos, ¿sí? En este año tenemos ya derechos todos. En líneas generales, los liberales proponían incorporar derechos políticos y civiles en la Constitución como el voto universal, la abolición de la esclavitud y la eliminación de los impuestos a indígenas, separar el Estado de la Iglesia. Se nacionalizaron los bienes de la Iglesia y se fundaron instituciones civiles modernas. Fomentaron las exportaciones de productos de la incipiente industria nacional. Invertir en infraestructura para desarrollar la economía. La revolución transformó las esferas políticas y jurídicas con la imposición del laicismo, la secularización de la cultura, la introducción de la legislación civil y la separación del Estado y la Iglesia. Eso es lo que buscaban. Pero, ¿quién era Eloy Alfaro? ¿Quién era esta famosa figura de Eloy Alfaro que surge en un determinado momento en la historia del Ecuador? Era un líder de la revolución liberal radical que luchó durante 30 años contra el conservadurismo. Nació el 28 de enero de 1842 en Montecristi, provincia de Manabí.
Fue presidente del Ecuador por 2 ocasiones. Entre los logros de la Revolución Liberal está la integración comercial en las regiones a través de la red vial y medios de transporte como el ferrocarril Guayaquil-Quito. También la definición del modelo primario agroexportador con el cacao como principal rubro, la acumulación de capital en manos de la creciente burguesía dedicada al comercio y a la actividad financiera. También tenemos la secularización de la educación y del registro civil, expropiación de latifundios en manos de los clérigos, instauración del liberalismo como ideología del Estado plasmada en la Constitución, exoneración a los indígenas del pago de impuestos y trabajo tributario, garantías para la libertad religiosa. Eso en cuanto a la figura de un liberal en el Ecuador. Vamos a ver ahora también la figura de un conservador en el Ecuador, hablando de Gabriel García Moreno, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a decir de García Moreno? Fue presidente por 2 ocasiones, centralizó el gobierno, redujo la corrupción, mantuvo una paz relativa en el país, fortaleció la economía y estableció una fuerte vinculación entre la Iglesia Católica y el Estado. También se le atribuye la construcción del ferrocarril que unió la sierra con la costa, esto hablando de Quito-Guayaquil, la construcción del Colegio Nacional Mejía en Quito, la construcción de las escuelas de Bellas Artes, fundó el Colegio de Capacitación para Militares conocido actualmente como el Colegio Militar Eloy Alfaro. Luego de haber analizado la figura de un conservador y de un liberal, chicos, muchísimas gracias. Y ahora ustedes creo que están preparados para poder argumentar y defender las 2 ideologías de acuerdo a su criterio. Muchísimas gracias.